En esta clase vamos a empezar a introducirnos a la teoría decolonial, conociendo sus conceptos básicos, sus referentes más importantes y los diversos problemas que aborda. Con el texto de Eduardo Restrepo y Axel Rojas, vamos a poder delinear conceptos como decolonialidad, modernidad, herida decolonial, pensamiento fronterizo, entre otros. Estas ideas nos van a acompañar a lo largo de toda la cursada, como grandes herramientas analíticas para pensar el rol del arte y de sus lenguajes en las sociedades y culturas latinoamericanas. Esta perspectiva, elegida como directriz de la materia por la cátedra, se caracteriza por abordar la cuestión latinoamericana desde Latinoamérica, tomando como base las reflexiones críticas realizadas por otros autores del continente. Las líneas de argumentación del proyecto decolonial no solo constituyen paradigmas teóricos para deconstruir el pensamiento eurocéntrico y moderno, sino que también nos ofrecen directrices para esbozar otro tipo de forma de ver el mundo y de actuar en él. Bien, bueno, entonces vamos a comenzar a ver algunos de los conceptos básicos que los autores van a estar delineando así de forma muy esquemática en la introducción. En principio vamos a hablar un poco de qué es en sí la inflexión decolonial, ¿no? Este conjunto de conceptos, líneas de argumentación, teorías en torno a estos conceptos que veníamos diciendo, colonialidad, decolonialidad. Al principio hay que ubicarlo espacio-temporalmente, si se quiere, en los 90, en un giro epistemológico, podemos pensar, desde Latinoamérica, ¿no? En el cual, desde diferentes disciplinas, ya sea la política, la economía, la sociología o la estética, tenemos diferentes teóricos y teóricas que están cuestionando ciertos paradigmas del conocimiento moderno y eurocéntrico, ¿no? Una forma justamente de pensar respecto a Latinoamérica desde una perspectiva no europea y no eurocéntrica. Esto se da no solamente en este grupo de autores que menciona el texto, que son propiamente decoloniales, sino que también se da en otros autores que comparten esta perspectiva latinoamericanista de Latinoamérica, si se quiere. Y a su vez hay que vincularla con otras teorías y líneas de argumentación que un poquito antes y un poquito después van a estar pensando diferentes cuestiones políticas, sociales, culturales, desde lo que se conoce como la herida colonial, ¿no? Son algunas teorías como el postcolonialismo o el anticolonialismo que van a estar pensando, por ejemplo, en el arte y la cultura desde una visión de aquellos países y aquellas personas que fueron colonizados y luego descolonizados, ¿no? Entonces, pararse desde esa perspectiva es algo que vemos como una característica no solo en estos autores latinoamericanos, sino autores asiáticos, árabes y de otros países que van a estar pensando en estas cosas. Lo que caracterizaba entonces a los decoloniales es que lo hacen desde la misma Latinoamérica. Y finalmente hay que tener en cuenta que esta corriente de pensamiento se va a enfocar mucho en lo que se conoce como el proceso de la modernidad y va a estar pensando en qué otros asuntos respecto a la modernidad no se han considerado en otras teorías, ¿no? Es decir, se ha escrito mucho de los cambios históricos, de lo cual ya vamos a hablar un poco más adelante, de los cambios conceptuales que trajo la modernidad, pero hay cosas que se dejan de lado, y eso es lo que se enfocan los decoloniales. Yo quiero hacer un comentario que es bastante básico y que va a algo muy casi un off topic, pero cuando nos referimos a un giro epistemológico, nos referimos a la episteme, que es el conocimiento. La epistemología es como la rama de la filosofía que estudia la conformación del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de un giro epistemológico, hablamos de un viraje en la forma en que el conocimiento se construye. Entonces, se plantea una construcción nueva desde Latinoamérica, retomando saberes previos y cuestionando justamente los paradigmas que son estas construcciones de verdad que se dan desde Europa y que traemos de arrastre en América Latina y en otros territorios colonizados, como bien decía Paula, que incluyen, nada, básicamente todo lo que hable inglés o español y no sé, Inglaterra o España. Exactamente. Sí, vamos a retomar mucho esta idea de cómo se construye el conocimiento y cómo se construyen las perspectivas a partir de las cuales vemos y entendemos el mundo
dentro de esta unidad dedicada a la corriente decolonial. Sí, y también nos vamos a cruzar con la idea de episteme y epistemología a lo largo de toda la cursada. Es una palabra que pueden llevar al glosario, que estaría bueno, y nada, si ya la tenían súper incorporada, lo lamento, pero no sé, yo traigo las cosas que a mí me costó aprender, así que ahí está. Buenísimo. Entonces, ya avanzando un poco, no entrando entonces a los conceptos que van a estar desarrollando, algo que tenemos que tener muy en claro para que todos nos estemos hablando de lo mismo y refiriéndonos a lo mismo cuando intercambiamos en el foro o en las clases, es la idea de modernidad, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la modernidad o el proyecto moderno? En principio tenemos que aclarar que respecto a la definición de modernidad hay muchas definiciones posibles, tantas como teorías históricas y conceptuales posibles. Obviamente nosotros vamos a tomar la definición de la teoría decolonial, porque esa es la perspectiva desde la cual estamos mirando esta materia, pero tengan en cuenta que hay muchas otras definiciones posibles que están siempre en discusión. Y en parte lo que hacen los decoloniales es discutir con esas definiciones de la modernidad. Pero en rasgos generales hablamos de modernidad. Es una categoría analítica, igual que mencionábamos anteriormente en las otras clases, las categorías que nos ayudan a analizar fenómenos o analizar ideas. Bueno, la modernidad es una categoría que designa una cantidad de procesos históricos, sociales, económicos, culturales, artísticos y epistémicos que ocurren a partir más o menos del siglo XV. Van a ver que hay muchas otras perspectivas que lo ubican más tarde, más temprano, pero para los teóricos decoloniales la modernidad empieza con el descubrimiento y conquista de América, por eso siglo XV. Y respecto a esto que veníamos diciendo recién de, digamos, el giro epistemológico, bueno, la modernidad también propone un giro epistemológico, a partir del cual el mundo se va a conocer en términos de los conceptos de la razón, la verdad, el progreso histórico, ¿no? Que la historia avanza siempre, la idea de identidad, ¿no? De que cada persona y cada grupo humano tiene una identidad fija, o la univocidad del sentido, la idea de que podemos conocer a partir de nuestros sentidos de forma uniquívoca, ¿no? Sin matices, sin grises, tendríamos a decir, ¿no? Entonces, y también sin la posibilidad de validez para otro sentido. O sea, la univocidad implica que el sentido tiene que ser único. O sea, que hay una forma correcta y nada, verdadera justamente de interpretar múltiples hechos. sí, esta idea que hablamos en las clases pasadas de lo contingente y lo necesario. Bueno, la Universidad del Sentido habla de lo necesario, lo que tiene que ser, y es así. Entonces, bueno, es con esta idea de modernidad con la que vamos a estar trabajando nosotras y nosotros en esta materia, que, bueno, es la que propone entonces, como le decíamos, la teoría decolonial. Y lo que propone la teoría decolonial, como, digamos, piedra angular, es la idea de que todas las expresiones intelectuales, políticas, económicas, tecnológicas, científicas, artísticas de la modernidad son imposibles sin la conquista y la colonización de América. ¿No? Esta idea de que la colonización es la cara oculta de la modernidad. La idea de que el progreso científico, el Estado moderno, el Renacimiento, las innovaciones artísticas no hubieran sido posibles en tanto en términos materiales como en términos epistémicos sin la conquista y colonización de los territorios y las poblaciones americanas. Ese es el núcleo de la teoría decolonial. Y esto, digamos, ¿y por qué? Digamos, sería la pregunta, ¿por qué piensan esto? Bueno, porque ellos dicen que la idea de Europa, ¿no? Europa que se constituye como Occidente, y su hegemonía, ¿no? Su superioridad frente a todos los otros lugares y culturas posibles, se produce a partir del encuentro y la conquista con un otro radicalmente diferente. Si bien no era que los europeos vivían en un tupper y no habían conocido, por ejemplo,
Asia o las poblaciones de África, no, ni siquiera conocían la idea de un continente llamado América o un lugar externo. Es encontrarse con un otro radicalmente diferente, del cual no tenían ningún conocimiento ni ninguna referencia, hace que se constituya también un yo, que es el yo europeo occidental, que además no solo se constituye como un yo diferente a ese otro americano, sino que un yo superior. Es por eso que todas las expresiones que mencionábamos, políticas económicas que están sustentadas en una idea de qué es ser europeo, son imposibles si además ese ser europeo no se contrapone con un otro. Es por eso que la colonización es una condición necesaria para la modernidad. Espero que haya quedado bastante clara. Yo creo que sí, y si no, siempre vamos a estar aceptando consultas en el foro, como ya saben. Entonces, esta situación epistemológica con la que nos encontramos y que visionamos a través de la teoría decolonial, podemos aplicar este tipo de análisis a las producciones artísticas, claramente. Por ejemplo, acá tenemos la primer misa en Brasil, que está pintada en 1861, es decir, unos buenos 200 años después del evento. Claramente no estamos hablando de una cuestión testimonial, sino de una construcción que se genera, el arte no como reflejo, sino como escritura propia. Y acá es interesante hacer un análisis visual de la situación y de cómo se propone en 1861 el encuentro entre los habitantes nativos de Brasil y los católicos que llegan. Tomemos el elemento clave de la visión de la pintura, de la fotografía, la luz. La luz baña al sacerdote que está creando esta situación de bendición y trayendo a América justamente la modernidad, el progreso, el avance histórico. Se genera dentro de la imagen un corte a través de la luz. Los nativos están todos en la oscuridad, pero están presenciando, se están aproximando. O sea, el mensaje de esta obra es totalmente positivo, que la misa les aporta a los nativos que estaban en la sombra esta luz de la iluminación divina, racional, moderna. También tenemos evidentemente el tema de la ropa, de las vestimentas. El cura está con su traje de trabajo profesional. Tenemos a los europeos con el tesoro. No sé si lo ven, está el tesoro con la espadita, totalmente simbólico del evento de la conquista, y los nativos están desnudos, como, o sea, equivalente a otras representaciones quizás del paraíso, de la inocencia, de la ingenuidad, todo de algo premoderno, de algo anterior, de algo atávico que no tiene lugar en el mundo moderno. Esa es también como la idea. La modernidad está con estos hombres que tienen tesoros, armaduras, armas y ropa, y que tienen la luz. O sea, Meireles no está simplemente haciendo una pintura histórica, sino que está haciendo una declaración de ideales. Y forma parte de todos estos discursos modernos, ¿no?, que venimos hablando. Bueno, el arte también es parte de eso. Y también es como notable cómo generalmente a la modernidad se piensa en la filosofía, en la libertad, en las revoluciones políticas, pero acá tenemos dos elementos súper tradicionales que son la figura de la Iglesia Católica y de los ejércitos de las monarquías. Entonces acá también como que sin querer queriendo se devela como otra cara de la modernidad vinculada a estas instituciones que no parecen ser tan modernas, pero sin embargo jugaron un rol muy importante en el establecimiento de la modernidad. Acá lo que encontramos no es obra en sí, sino que es una propuesta curatorial de Pedro Lasch, es un trabajo contemporáneo totalmente, y es una serie llamada Espejo Negro, en la cual elementos que ahora se consideran arte, pero que pueden haber sido elementos rituales o nada,
decoración, pueden haber sido juguetes, pueden haber sido utilitarios, se ponen frente a un espejo, que en realidad no es un espejo, sino que es un vidrio oscurecido que vela una imagen que se encuentra detrás. Entonces la obra precolombina se refleja y a la vez contempla la obra europea. En este caso es interesante porque nos encontramos con una representación precolombina de una feminidad y con una representación europea que también es de una feminidad totalmente no tradicional. Es una mujer barbada que está amamantando. Vamos a buscar el nombre en breve. Pero bueno, es interesante porque no solo se refleja la obra precolombina en su espejo europeo, sino que también se refleja el público. Entonces las personas pueden interpretar su propia imagen como parte de este continuo. O sea, pueden verse tanto en la obra europea como en el reflejo de la obra latinoamericana, y la obra latinoamericana también se encuentra a sí misma contemplando esta otredad que le fue impuesta. Sí, acá podemos ver, bueno, está muy claro esto que mencionabas recién de la idea del encuentro, ¿no? De ese encuentro con un otro, ejemplificado en este caso con estas obras de arte. Y es muy interesante cómo Lash puede sintetizar muchas de las ideas de la teoría colonial en esta propuesta en la cual el pasado y el presente, lo precolombino y lo europeo, se reflejan, pero a su vez conviven, no están enfrentados, pero a su vez están juntos. Entonces, cómo, digamos, lo moderno europeo está intrínsecamente ligado a lo americano, y a lo americano, digamos, nativo. A mí me llama la atención la elección de Lash, que no fue de justamente una feminidad europea tradicional, como hubiera sido, por ejemplo, no sé, un retrato de una reina o de una Venus, una cuestión como más obvia, sino que eligió este que efectivamente se llama Magdalena Ventura con su marido, es de José de Rivera, y efectivamente yo creo que Lash está planteando una ruptura con la normalidad en todos los frentes, como diciendo, bueno, de dónde viene la idea de la modernidad europea como algo unívoco, cuando efectivamente esta obra nos plantea mucha más libertad de presentación y de género de la que uno imagina para la época también. Y es como propuesta curatorial, va muy bien con todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Ahora vamos a ver otros de los conceptos claves de la teoría colonial, que es la idea, bueno, no solo de esta conjunción del mundo moderno y el mundo colonial, sino que es este nuevo concepto de la colonialidad, más específicamente la colonialidad del poder. Para eso primero tenemos que definir el colonialismo, que probablemente todos conocen más o menos la definición, pero podemos decir que es la ocupación, administración económica y política de un territorio y sus poblaciones por otro, digamos, estado, país, reino, otro, digamos, ente sociopolítico. Que en el caso de Latinoamérica está atado a cierta historicidad muy específica, ¿no? Pero la colonialidad complica un poco este panorama, porque vendría a ser aquel patrón de poder que sostiene y justifica las relaciones de dominación coloniales a partir de jerarquizaciones raciales y etnocéntricas. Y esta colonialidad, es muy importante tener en claro esto, no termina cuando termina el colonialismo. No, el colonialismo tiene que ver entonces con esta ocupación de tierra, esta administración de esas tierras y de esas poblaciones, pero, digamos, la colonialidad podemos pensarla más a un nivel epistemológico o cultural, como veníamos diciendo, que no está necesariamente atado a esa ocupación y administración de tierras. Es decir, si bien el colonialismo en la mayor parte del mundo, en alguna medida, ya terminó, la colonialidad del poder es justamente un patrón de poder que se mantiene hasta el día de hoy. Y es un patrón de poder que, como dice ahí, lo que hace es justificar esas nuevas relaciones de dominación, ¿no?, entre la metrópolis y la colonia,
a partir de jerarquizar las poblaciones de forma racial, no a partir de la idea de las diferentes razas humanas, y que claramente, digamos, ese es el lugar en el sistema colonial, es decir, el lugar de dominado, de colonia, está justificado por esa caracterización racial de esos grupos, ¿no? Los grupos indígenas estaban casi esclavizados, tenían un trabajo forzoso, porque eran indígenas y porque los europeos eran europeos blancos. Eso es la definición, digamos, de la colonialidad del poder. Es la justificación. No, iba a repetir. No, yo iba a decir que es interesante también el tema de la colonialidad del poder cuando se vuelve invisible, porque el planteo de la justificación de la jerarquización no se suele manifestar como desde un lugar tan transparente como, bueno, hemos venido y tenemos más poder, punto, sino que se busca justificar desde, bueno, nosotros tenemos una racionalidad más desarrollada, o nosotros tenemos permiso de Dios. Siempre se justifica la colonialidad desde otros ángulos. Se la justifica y entonces la colonialidad puede permanecer, porque permanece inclusive en los textos legales. Por ejemplo, en la India nunca hubo una segregación para las personas homosexuales a nivel histórico. Se instituye constitucionalmente con la colonialidad, no, con el colonialismo inglés, y permanece al día de hoy. El colonialismo inglés supuestamente ha cesado, la administración económica y política de la India ahora está en manos de la India, pero las leyes que penalizan la homosexualidad permanecen. O sea, el concepto que se generó desde la colonialidad permeó la cultura propia y ahora coexiste con los otros patrones de pensamiento. Y aparte lo que marcan los teóricos decoloniales es que este patrón de poder se va modificando y se va ayornando, digamos. Si bien en un momento estaba justificado a partir de esta jerarquía racial, ¿no? Claramente racista, después pasó a ser la etnia, y después pasó a ser la cultura. No, bueno, somos culturalmente diferentes. Latinoamérica es culturalmente diferente a Europa y eso justifica su posición asimétrica en las relaciones de poder. Y sigue pasando con los pueblos originarios, que culturalmente tienen otras costumbres que justifican la asimetría de poder en algunos discursos, ¿no? Entonces, esto se va ayornando. Pero entonces es muy importante que tengamos en claro cómo esta diferencia entre el colonialismo y la colonialidad, que se mantiene como un patrón de poder mundial hasta el día de hoy. ¿No? Esto es algo también que hay que aclararlo, que los decoloniales están pensando en el nivel de la mundialización del poder. Es decir, el sistema moderno es mundial, la modernidad no es solamente europea, y el patrón de poder es mundial, no se universaliza para todo el globo. Entonces, un ejemplo de este patrón de poder, que lo podemos ver claramente en el arte y que ha creado en sí mismo lenguajes artísticos, es el tema, bueno, de la raza, ¿no? De las relaciones raciales, y en este caso lo que se conoce como los cuadros de castas que se desarrollaron durante la colonia en Nueva España, que básicamente, digamos, esta jerarquización racial empezó a clasificar a todas las poblaciones y a las diferentes mezclas, ¿no? Entre comillas, entre poblaciones nativas, poblaciones europeas, poblaciones africanas traídas como esclavos y todo lo otro que pudiese existir. No se clasificaba, se le ponía un nombre y obviamente una escala en esta jerarquización, que en la punta de la pirámide eran siempre los europeos blancos, ¿no? Entonces, estos cuadros que ustedes pueden ver reflejan esa clasificación. Los cuadros de castas son justamente representaciones de las mezclas raciales, ¿no?
un español con una india produce un mestizo, ¿no? Es el que vemos en esta parte de la pantalla. Entonces se representa esa mezcla racial, esa nueva clasificación racial, ¿no? El hijo o hija, hije de esa pareja racialmente mixta, y siempre lo que tenemos es algún tipo de connotación positiva, negativa en la forma de representarlo. No, por ejemplo, en el caso de las mujeres negras se las representa como avasallantes frente al hombre blanco. ¿No? Entonces acá vemos por un lado la clasificación y por otro lado la jerarquización en estas pinturas. Sí, o sea, es una representación taxonómica de la humanidad que se estaba creando básicamente en vivo en ese momento. También es como un intento de regular, porque al plantearse esta taxonomía y esta jerarquización de las personas, lo que se hace también es tratar de acotar estos vínculos, o sea, de generar como carriles de los cuales estaba moderadamente mal visto apartarse, que evidentemente la gente se apartaba porque si no, no hubiera surgido la taxonomía, pero es una regulación que se baja. Sí, tiene un carácter aleccionador, ¿no? De lo que hay que y no hay que hacer. Sí. Y también para pensar un poco esta idea de cómo la colonialidad y estos patrones de poder se mantienen más allá del colonialismo, traemos esta obra de Regina José Galindo, una artista guatemalteca, que es lo que plantea, bueno, cómo el colonialismo y esta administración de las tierras y saqueo de esas tierras también se produjo al nivel de los cuerpos, ¿no? Entonces, esta obra, que es una performance, consiste en lo siguiente. Ella en Guatemala se hace poner incrustaciones de oro guatemalteco en sus dientes, por un dentista guatemalteco, viaja a Berlín, en donde se le había comisionado esta obra, en donde un médico alemán extrae esas incrustaciones de sus muelas y esos pequeños pedacitos de oro son expuestos como una escultura en esa galería de arte. ¿No? Entonces acá vemos un poco cómo esta idea del colonialismo y la colonialidad no la podemos pensar solamente en términos de los territorios o los recursos naturales, sino también a nivel del cuerpo. Y por otro lado, pensar hasta qué punto el arte y el sistema artístico participó de ese sistema extractivo colonial y sigue participando. Bien, estamos aún hablando de la producción de sentido a través del arte, así que traemos esta obra que es de Luis Montero, Los funerales del Inca Atahualpa, de 1867, una fecha bastante cercana a la de la primera misa en Brasil, como para que tengamos en cuenta la similaridad del encuadre. Y acá queremos destacar justamente lo que dice el encabezado, la idea de racionalidad en la modernidad. Acá lo que se nos muestra es, evidentemente, Atahualpa, yaciente, muerto, y queremos poner mucho énfasis en las figuras de las hermanas de Atahualpa, que son estas figuras femeninas que se encuentran a la derecha. Si bien estas mujeres de origen indígena están representadas básicamente como mujeres blancas, hay muy poco detalle identificatorio, tanto en la ropa como en el tono de piel, que diga que ellas son indígenas. Hay un elemento de la irracionalidad en cómo encaran la muerte. Tenemos hacia la derecha las figuras hispánicas que muestran entereza, que tienen una postura serena, solemne, que se asocia con cómo queremos, desde la modernidad y desde el lente eurocentrista, encarar un evento trágico como la muerte. Y a la izquierda tenemos las pasiones, lo irracional, el sufrimiento desatado. O sea, se plantea justamente, si hablamos de una jerarquización, a estas emociones liberadas como si fuesen algo terrible, como si fuese la peor escena que ellas podrían estar generando en el funeral de Atahualpa, que es una figura de autoridad. O sea, de nuevo nos encontramos con una cuestión aleccionadora, pero esta vez desde el lado de la contención emotiva. Bien.
En los mismos términos el que estábamos hablando recién, es decir, cómo la colonialidad, en términos de patrón de poder, va abarcando otras áreas más allá de estas jerarquías raciales, tenemos lo que la teoría decolonial define como la colonialidad del saber, que básicamente es, a nivel epistémico, como veníamos diciendo, cómo opera la colonialidad, cómo opera este patrón de poder al nivel de conocimiento. Y básicamente lo que implica es que el conocimiento, la forma de conocer europea, se expande en tiempo y espacio, es decir, se universaliza, no en todos los lugares del mundo se tiene que pensar, producir de conocimiento de la misma forma y en todos los momentos, ¿no? Es decir, la idea de que las poblaciones anteriores producían conocimiento de la misma forma que los europeos modernos. Y eso trae aparejado la invalidación de otras formas de conocimiento, la subalternización de las formas de conocer de las poblaciones no occidentales. Entonces acá tenemos cómo esto opera no solo a nivel del poder, de las relaciones de dominación, sino también de la forma en que comprendemos el mundo. Por otra parte, si hablamos de la colonialidad del saber, se expande esta idea de un saber superior a la idea de un ser. Entonces, la experiencia y la propia humanidad de las personas que caen por fuera de la idea eurocéntrica de cómo se debe vivir, también se ven inferiorizadas. Entonces, no solo sus saberes se ponen en tela de juicio, por ejemplo, tomemos la idea de medicina o la idea de religión, que pasan a ser vistas básicamente como brujería ambas, sino las personas mismas, o sea, la humanidad misma de las personas se ve disminuida, y eso se traduce posteriormente en cuestiones como las leyes en Estados Unidos, digamos que del siglo XVIII o anteriores, que plantean que una persona negra tiene el poder de voto o la credibilidad ante un jurado de 3/5 de una persona blanca. O sea, literalmente el ser se ve disminuido, y el ser humano, o sea, la persona, está encarnada exclusivamente por la figura de un hombre blanco, europeo, post-renacentista, que si ustedes recuerdan en una de las primeras clases, es más o menos la misma idea de quiénes podían ser artistas, pero en este caso es quiénes podían ser considerados como personas ante el prójimo. Y el otro se constituye como una exterioridad ante todo esto. Si no es hombre, si no es blanco, si no es europeo, y si no se maneja en su ser como una persona post-renacentista, es menos. La colonialidad del ser nos acompaña de diferentes formas también hasta hoy. Y si nuevamente pensamos cómo podemos ver este tipo de discursos, o cómo el arte participa de estos tipos de discursos, podemos pensar en estas dos obras de artistas brasileños. Por un lado, el retrato de Dom Pedro II, que fue el emperador de Brasil, que bueno, se lo presenta como digamos, ser hombre blanco, heterosexual, occidental, posrenacentista, ¿no? Desde la forma que está representado, la vestimenta, todo indica hacia esa condición del ser, que a su vez hay que tener en cuenta que esta fue una figura dentro de la historia brasilera que exportó al mundo una visión de la identidad brasilera alineada a esa perspectiva. Y por otro lado tenemos la obra de Flávia Carvalho, una artista, como les decía, brasilero, que en los años 50 va a hacer una serie de performances y acciones en el espacio público, en el cual él va a presentar el New Look, es decir, una nueva vestimenta que él planteaba se adaptaba a las realidades del hombre moderno brasilero, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una chaquetita corta, rayada, tiene una falda blanca de todas telas naturales y livianas, no se ve en la foto, pero tiene unas medias de red y unas sandalias abiertas. Y la idea de que este New Look, opuesto al traje de 3 piezas que ven en el emperador Don Pedro y en los hombres que lo rodean, se adapta más a las necesidades climáticas y
de la vida moderna brasilera, ¿no? Un clima cálido, tropical, muy húmedo, no resulta muy práctico andar con el traje de 3 piezas, todo acartonado, pero que de alguna forma representa una idea de masculinidad adaptada a los modos europeos. Entonces, él retoma otra forma de representarse y de vestirse como un hombre brasilero que se adapta justamente a una experiencia situada en Brasil. Entonces, acá tenemos como la condición del ser se ve trastocada adaptándola a la experiencia y la vivencia propia de el estar en Brasil. Por otra parte, cuando no se considera efectivamente la experiencia situada y se insiste desde el punto de vista colonial, también puede ocurrir desde un lugar como casi bondadoso. En este caso lo que estamos viendo es una obra llamada Los Salvajes del Pacífico, que además de ser una obra pictórica, es un objeto decorativo. Esta pieza está diseñada para hacer papel tapiz, para estar permanentemente expuesta en los hogares. Entonces, claramente no vamos a implementar una imagen cruel para tener en nuestra casa todo el tiempo, sino que se retoma la idea ingenua de los indígenas con una vida semi-paradisíaca, y se los muestra como estas personas que no son seres humanos del todo, sino que están ahí bailando, paseando y tomando sol, mientras alguien en un despacho trabaja o alguien en una casa efectivamente ejerce el rol del ser. Y lo interesante de esta pieza, pasamos a la siguiente imagen, es que se sigue comercializando porque la firma que la comisionó sigue existiendo. Entonces, al día de hoy es posible tener a los salvajes del mar Pacífico recubriendo, como acá sugieren desde la imagen, una habitación, un lobby. O sea, contemporáneamente seguimos teniendo este bagaje de qué es el ser, de quiénes son los humanos y de quiénes pueden ejercer un rol decorativo. Sí, y retomando un poco lo que también teníamos en esta diapo, pensar que, o sea, lo que plantean los teóricos decoloniales no solo es marcar cómo se ha construido esta visión de las poblaciones subalternizadas, sino de poder proponer otro tipo de perspectiva que justamente tenga en cuenta las experiencias de aquellas poblaciones que han sido inferiorizadas por la empresa colonial, por las empresas coloniales. Por eso esta idea de la diferencia colonial y hablar y enunciarse desde la diferencia colonial, ¿no? Desde la experiencia de ser ontológica, epistémicamente, socialmente interiorizado, ¿no? Entonces, eso es algo que la teoría decolonial está marcando todo el tiempo, como esta posibilidad de plantear otras posibilidades y otras formas de enunciarse. Y dentro entonces de esta idea que ya veníamos hablando de la representación, tanto en la colonialidad como en el arte específicamente, de aquellas poblaciones no europeas, tenemos que considerar esta idea de cómo la colonización no fue solamente una colonización de territorios y de cuerpos, sino también del tiempo y del espacio, ¿no? Como cuando se colonizó esos territorios, a su vez se universalizó una forma de entender el tiempo y de entender el espacio europea, ¿no? Entonces a las poblaciones nativas no solamente fueron encerrados en un espacio que ya no les pertenecía, que eran sus pueblos, sus territorios ancestrales, sino que también les fue negado el tiempo, en el sentido de que esos pueblos, como veníamos diciendo alguien antes, son esencialmente no modernos, ¿no? Se les niega la contemporaneidad. Si bien vivían en el mismo tiempo histórico que los europeos, pertenecían a un pasado lejano. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta serie de las poblaciones de Brasil
y el norte de África, de un pintor holandés, en el cual refleja, por un lado, ¿no?, a la izquierda, las poblaciones pre-colonización, con, digamos, desnudas o con sus vestimentas tradicionales, y por el otro lado la colonización y europeización de esas poblaciones, que son representadas con túnicas antiguas, como si fuesen parte de la antigüedad griega o la antigüedad europea. Entonces vemos cómo estos pueblos no conviven en el mismo tiempo en términos de forma de entender el mundo que los europeos, ¿no? Y eso es algo que lo vemos hasta el día de hoy en cómo se conciben a las poblaciones originarias en Argentina y en el resto del mundo, que se los relega a un lugar de lo tradicional, sin pensar en sus vidas contemporáneas. Y entonces, frente a esta perspectiva de negarles la contemporaneidad, el artista venezolano Alexandre Apóstol plantea otra visión de la contemporaneidad y esas poblaciones. En esta serie, que se llama Ensayando la Postura Nacional, tenemos a diferentes personas pertenecientes a poblaciones originarias venezolanas que justamente están ensayando, se quiere, una postura vinculada a la nacionalidad moderna post siglo XVIII, ¿no? Entonces tenemos personas que por su vestimenta o por diferentes atributos se los relacionan con las poblaciones originarias, puestas en oficinas estatales, ¿no?, lugares en los cuales generalmente no pensamos, ¿no?, porque justamente estas poblaciones están relegadas a un tiempo y un espacio otro que no pertenece al de la nación americana, ¿no? Entonces, al hacer esta yuxtaposición, Apóstol está pensando otras posturas posibles, hablando desde justamente esta idea de la diferencia colonial. Esto podemos considerarlo como un ejemplo de cómo mirar a la nación venezolana, en ese caso, desde la diferencia colonial, considerando cómo se ha inferiorizado y apartado a estas poblaciones. Bueno, es interesante, justamente como planteábamos desde el principio de esta clase, la idea de aplicar la decolonialidad como un lente, como una idea, como algo que nos acompaña a categorizar, a estudiar y a considerar diferentes producciones culturales y diferentes situaciones de la vida y diferentes cuestiones que vamos a estarnos encontrando en diferentes medios de comunicación y en diferentes tipos de producciones. O sea, la idea es considerar el método decolonial como algo que se puede aplicar al análisis de producciones audiovisuales, de situaciones. Nada, es algo que tiene mucha flexibilidad, digamos. El método decolonial incluye 3 pasos. El primero implica mostrar la genealogía de las ideas estéticas en la modernidad occidental, que permite transformar las pretensiones de validez universal de los conceptos occidentales y convertirlos en conceptos históricamente situados. Es decir, por ejemplo, la idea de lo bello, saber de dónde proviene y evaluar si es una idea universal que nos puede servir para evaluar todo tipo de producciones, o si es una idea históricamente situada que nos permite evaluar las producciones de un momento y que, puesta en juego frente a otras producciones contemporáneas o producciones otras, pierde ese valor. O sea, desandar el camino de la idea de que hay una validez universal y situar. El segundo paso es mostrar la colonialidad, es decir, cómo han funcionado estas ideas para borrar, silenciar o denigrar otras formas de entender y de relacionarse con el mundo. Es decir, justamente si insistimos con la idea de belleza, plantearnos si el tener una idea unívoca de belleza no implica descartar o justamente borrar, silenciar e inclusive denigrar todas las otras opciones de belleza que quedan por fuera. Entonces, si efectivamente la idea de belleza funcionó para silenciar y denigrar, podemos buscar otras formas de relacionarnos con ciertas producciones que no implican revivir esta idea. Y el tercer paso es constituir sobre esta base la opción decolonial como espacio no normativo abierto a la pluralidad de alternativas. El método decolonial
implica la consideración de múltiples universos que pueden existir en simultáneo. O sea, no es decir que la idea de belleza que ya viene engranada en la cuestión cultural es simplemente errónea, sino plantear que puede haber otras, que hay opciones. Bien, y digamos, tomando esta idea de la opción de colonial, pasamos al concepto del paradigma otro, que no es lo mismo que otro paradigma. Porque la idea de los decoloniales y de Mignolo particularmente es pensar que esta perspectiva de colonial no es un paradigma que se tiene que imponer, al igual que está impuesto el paradigma eurocéntrico, como una visión universal del mundo, sino que justamente es un paradigma otro que va a estar marcado por una multiplicidad de experiencias y de historias vinculadas obviamente a la colonialidad, ¿no? Un pensar y un sentir desde la diferencia colonial, y cómo esto no es simplemente, digamos, reemplazar un concepto totalitario por otro, sino tener un paradigma que pueda convivir con múltiples experiencias históricas, que no se cierre sobre sí mismo. En ese sentido, que él plantea también la idea del paradigma fronterizo, ¿no? Que tiene que ver con desde dónde pensamos, de dónde nos estamos parando para pensar y entender el mundo. Justamente este paradigma fronterizo habla desde esta posición, digamos, paradigmática, si se quiere, de formar parte del mundo moderno, ¿no? Porque lo constituimos, pero a su vez ser pensados como externos a ese mundo moderno, ¿no? Esta idea de como todo lo que no es blanco, europeo, heterosexual, posrenacentista se presenta como una exterioridad, pero es una exterioridad que está adentro, digamos, es una exterioridad ficticia, si se quiere. Bueno, ese lugar fronterizo, ¿no? De una posición media ambigua, es lo que quiere remarcar justamente como el lugar de enunciación de la teoría decolonial. Así que bueno, estos fueron más o menos los conceptos más relevantes o que nos interesa a nosotras, particularmente destacar de la teoría decolonial y del texto que ustedes tenían para leer, que a su vez nos va a servir como una base de un conocimiento común para después avanzar en las otras clases, ya centrarnos específicamente en el arte y en los lenguajes artísticos. Así que esto es como una base para que estemos todos parados y hablando sobre lo mismo. Así que bueno, los leemos y las leemos y les leemos en el foro y estamos atentas y entusiastas de leer sus opiniones respecto a estos temas. Bien. Bueno, hasta la próxima.